Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero él salió y se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordamos las palabras y los gestos de Jesús, que son esenciales en el anuncio del reino. Domingo pasado, Jesús, quien va a casa de la suegra de Simón para poder sanar y liberar de la fiebre, la casa que representa la comunidad donde se encuentran los discípulos. He ahí esa comunidad, y es ahí que a puerta de esta casa se acercan muchos enfermos, y Jesús sale a un lugar a solas para orar, para encontrarse consigo mismo. He ahí la oración, que es muy importante para poder continuar en la obra evangelizadora, en la actividad misionera de Jesús. Y lo importante, que esta suegra de Simón quedó sanada, pero sin embargo se sumó, se adhirió al grupo. Y es ahí que continuó el proyecto de Jesús. Hoy, en el Evangelio, encontramos otro gesto misericordioso de Jesús. Veamos cómo los leprosos en el tiempo de Jesús eran excluidos, marginados de la sociedad, excluidos de las relaciones humanas, sociales y religiosas. Y bien claro lo hemos escuchado en la primera lectura del libro de Levítico, cómo un leproso era declarado impuro por el sacerdote de aquella época. Y este sacerdote, en nombre de Dios, supuestamente porque estaban prescritas la ley y las normas, pues había declarado que era impuro. Y para el leproso, pues realmente tener esta enfermedad era como castigo de Dios. Y él tendría que marcharse afuera de la ciudad, a un campamento. Y esto es lo que tiene que ver mucho con el Evangelio. Jesús pasa por cierto lugar, descampado, solitario, en un desierto. Y este leproso que está fuera de la ciudad alcanza a reconocer y ver a Jesús, y va corriendo a su encuentro y se postra de rodillas y le pide: si quieres, límpiame, o si quieres, puedes limpiarme, como también lo relata otro texto del Evangelio. Y es ahí donde Jesús, acogiendo su petición de confianza, porque es una petición de confianza cumpliendo la voluntad de Dios, Jesús lo atiende y le dice: quiero, queda limpio. He ahí la misericordia de Dios. Esa misericordia que se traduce en gestos y palabras. Recordemos que en aquel tiempo estaba prohibido tocar a los impuros, a los leprosos.
Pero sin embargo, en el corazón de Jesús hay misericordia, compasión, y hay un gesto que lo toca. Primero pronuncia la palabra quiero, queda limpio. Segundo gesto, realmente extiende la mano y lo toca. Primera actitud del leproso, la confianza en Jesús encarnado. Recordemos que nosotros creemos en un Dios de la vida, un Dios que ha venido a encarnarse entre nosotros, un Dios que nos ha visitado. No es un Dios que está fuera de sí, y quizás muchos están equivocados. Creen en Dios, pero realmente no tienen una idea o algo abstracto, algo absoluto. No, Dios es algo concreto en una persona. Dios está presente en la persona de Jesús de Nazaret. Y este Jesús de Nazaret está presente en nuestro prójimo, en nuestro hermano. Recordemos las palabras de Jesús. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no transgrede la ley, ni siquiera está rompiendo la ley que estaba prescrita, normada. Pero qué importante reconocer que en este aspecto a veces hay que transgredir la ley, porque por encima de una ley humana está la ley de Dios, y por encima de una ley humana pues realmente está la persona, donde Jesús quiere sanar y liberar a este hombre. Y Jesús le ordena, vaya y realmente no se lo digas a nadie. He ahí este detalle, no se lo digas a nadie. He ahí donde Jesús está prohibiéndole que después de su resurrección tiene que ser proclamado. Donde Jesús anuncia allí su mesianismo silencioso, es decir, su mesianismo secreto, porque para el pueblo judío no lo reconocía como el enviado de Dios. Queridos hermanos, meditando el Evangelio de hoy, rescatemos, primera actitud, la confianza de este leproso, marginado, excluido hoy. Hoy en día, a pesar de que no vemos esta enfermedad de la lepra, o quizás lo hay poco en muchos lugares, pues realmente hay otro tipo de lepra. Lepra moral, lepra espiritual, falta de fe, falta de valores cristianos, falta de amor, falta de perdón, lepra de la corrupción, de la violencia, marginación, exclusión. ¿Cuántas veces sin darnos cuentas? A veces con palabras, con gestos, discriminamos a los demás, excluimos a los demás. Por ello, ese es un tipo de lepra también espiritual y moral. La indiferencia, o quizás ser insensibles ante los demás, también. ¿Cuántas barreras, murallas nos ponemos entre nosotros mismos? O para marginar, o quizás para oprimir a nuestros hermanos. Hoy en día vamos a pedir al Señor la gracia de tener esa capacidad de reconocerle a Él que necesitamos, y más aún en este tiempo tan difícil que vivimos ante esta crisis sanitaria, donde este tipo de coronavirus contagia y también nos invita a un distanciamiento. Pero Dios no se distancia de nosotros. Dios está tan cerca de nosotros, así como encontramos en la persona de Jesús. Dios no se aleja porque no tiene miedo a contagiarse, sino Dios que se contagia entre nosotros para sanar nuestras heridas. Él viene a liberarnos, Él viene a entrar en nuestra persona, Él viene a entrar en esa comunión, para entrar en ese diálogo, porque necesitamos de Él, de su gracia, de su liberación. Que ante esta crisis sanitaria no perdamos la calma, tengamos esa confianza y serenidad en Dios, pero sí también tratemos de cuidarnos, de no exponernos para no contagiar a los demás, que contagiemos sí el perdón, el amor, que contagiemos la sensibilidad, que contagiemos la solidaridad, que contagiemos las obras de misericordia, que contagiemos esa compasión, cercanía para con los demás. Eso sí tenemos que contagiar, pero evitemos contagiar esta enfermedad que nos hace daño y que mata a tantos hermanos nuestros. Que hoy contemplemos esos gestos de Jesús, compasión, ternura, pero al mismo tiempo la actitud de la confianza de este leproso que viene, se postra ante el Señor. Que también nosotros cultivemos esa actitud de reconocerle a Él que es el único que sana, que libera. Quizás cuántas veces
has estado alejado de Dios y ahora ante esta crisis sanitaria recién ha despertado tu fe, has vuelto a Dios. Que tu fe siga insistiendo y siga siendo perseverante, así como este leproso que corre, se echa al andar hacia Jesús y se postra: si quieres, límpiame. Una petición de confianza, que también nosotros brote del corazón esa petición de confianza aún más en este momento tan difícil que necesitamos ser sanados y liberados. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que nos ayude a entrar en este proceso de la fe, a entrar en esta dinámica de sumarnos al proyecto del reino de su Hijo, pero al mismo tiempo que nos ayude a imitar los gestos de Jesús, tal como San Pablo nos recuerda en la segunda lectura: imite mi ejemplo, tal como yo imito el ejemplo de Cristo. Que nosotros en estos momentos tan difíciles que vivimos, imitemos la compasión, la ternura, la cercanía para con nuestros hermanos, especialmente los más vulnerables. Que así sea. Amén.